24 de octubre, Virgilio. Eh, Leímos la vez pasada la parte como central de las geórgicas que resumía un poco los valores y como los objetivos clave del poema, ¿no? Em, Sofía quería resumirnos un poquito lo que Ah, sí, decía. me ¿Tienes acuerdo cámara? que hablamos. Sí, pero estoy en pijama, profe, y Ya, estaba trabajando mucho en otras cosas, así que hoy ya. día no. Bueno, Em, Hablamos que Virgilio idealizaba mucho la vida en el campo por los valores que tenía como en comparación a la vida como, que se llevaba en ese tiempo. Hablaba que en el campo el hombre trabajaba y sus frutos, o sea, y su trabajo daba frutos en cosas de las que podía vivir, como la fruta o las cosas que sembraba. Hablaba de que cuando el padre llegaba a la casa después de trabajar, los hijos se colgaban de él como racimos, o sea, que tenían muchos hijos, que tenían como una vida familiar, que eran cosas que en ese tiempo no se daba al parecer, como que no había muchas personas que tuviesen hijos y en parte como que critica eso el autor. claro, Entonces, critica toda esta como decadencia moral, ¿no? Digamos, claro, sí, de los valores como de la sencillez, de claro, del vivir tranquilo, del vivir sin demasiadas como ambiciones, sin demasiada competencia, sin demasiada mm, violencia, ¿no? Todos esos aspectos de la vida que se exacerban evidentemente en la capital, en Roma, ¿no? Pero que son propias sí. como de la situación de todo el imperio, pero evidentemente se ven más en la capital. Hablaba más que nada como de esta vida tranquila que uno puede llevar en el campo. Claro, Como, tranquila, donde tranquila significa también, en el fondo, honesta, o sea, volver a los mm, valores de la honestidad, de la lealtad, de la fidelidad conyugal, ¿no? El pudor, ahí donde dice que los hijos no se cuelgan del padre, después dice el mm, pudor vela en la casa, o sea, la fidelidad conyugal, la unión de la familia, que digamos, que hay una familia unida, etcétera, que se mantiene unida, ¿no? Que no se echa a perder tan fácilmente como ocurre en la capital, ¿no? Bueno, y son todos fenómenos que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Que están bastante de actualidad. Em, y bueno, evidentemente como contexto histórico, también está como al final de una época absolutamente como dramática, ¿no? De la historia romana, en que Roma misma está como dilaneada por las guerras civiles. O sea, esos valores tradicionales no solo que han declinado, sino que la vida civil ha degenerado hasta una verdadera guerra civil, ¿no? Varias guerras civiles que son de las décadas como de la juventud de Virgilio, que él vivió en toda la primera parte de su vida y que él sufrió también porque le expropiaron las tierras, etcétera. Y bueno, habiendo escrito este poema, finalmente, prácticamente Mecenas, el poderoso ministro de Octaviano Augusto, que lo había contratado prácticamente como poeta, como poeta que pudiera acompañar esta como restauración política, moral, social, ¿no? Que tenía en mente Augusto, finalmente le encomendaron escribir un poema épico, ¿no? Un poema que cantara en la gloria del propio Augusto y de Roma, ¿no? Ahora finalmente aceptó esta tarea, pero le cambió un poquito el aspecto. Es interesante que aquí al comienzo del libro tercero de las Geórgicas, él anuncia que va a escribir este poema épico, como inspirado en Homero, un poema. Aquí no vamos a leer esto ahora porque hoy quiero pasar a leer la Eneida directamente, pero son interesantes esos primeros versos del libro tercero de las Geórgicas, donde él, aún antes de terminar las Geórgicas, está anunciando el futuro poema épico. ¿No? Dice, del suelo quiero alzarme y ver la senda que a revolar triunfante me sublime a vista de los hombres. O sea, quiero alzarme a escribir un poema de género literario más elevado, que es el poema épico, ¿no? Yo el primero, si la vida me asiste, haré que bajen del Laonio las musas a mi patria.
He de traerte, oh Mantua, yo el primero, las palmas de Idumea, y en tu campo templo de mármol he de alzarte al borde de los lentos meandros en que el Mincio con verdes cañas sus riberas viste. O sea, está diciendo yo edificaré un templo. Este templo simboliza el poema. O sea, bajo la metáfora del templo, él está anunciando que va a escribir un poema. Y será un templo de mármol. O sea, un templo solemne, rico, lujoso, como los que está como edificando Octaviano Augusto en Roma. O sea, va a elevarse a un género literario más alto, el poema épico. Y en el centro de este templo, o sea, de este poema que voy a escribir, ¿no? Pondré a César, o sea, al propio Octaviano, y él será su numen, o sea, su dios, ¿no? O sea, el César, como el nuevo gobernante, ¿no? El que está gobernando Roma, será endiosado y será celebrado por este poema que yo voy a escribir. Y cantaré sus triunfos, la púrpura tiria, será como una especie de triunfo que él celebrará después de haber derrotado a los enemigos, después de haber derrotado a Cleopatra y Antonio, etcétera. Y entonces será en honor, el poema será en honor de Octaviano, y también recordaré como los antepasados, la descendencia, mostraré cómo Octaviano Augusto desciende de los dioses, o sea, desciende de los antepasados troyanos, ¿no? Porque esa era la pretensión de César y de Octaviano, la de descender en el fondo de los héroes troyanos. Enea, ¿no? Enea, el futuro protagonista del poema, es el héroe troyano que es hijo de Venus, que a su vez es hija de Júpiter. Y entonces anuncia que también hablará de la descendencia divina de Augusto. Y sin embargo, cuando después escribirá efectivamente el poema, unos años después de las Geórgicas, cambiará el plan, ¿no? Y no escribirá un poema celebrativo sobre Augusto, porque si no se habría llamado Augustíada, si hubiera sido un poema para celebrar como primordialmente a Octaviano Augusto, ¿no? Y en cambio la llamará Eneida, porque el protagonista será Eneas, ¿no? Será el héroe troyano, y entonces todo el poema estará ambientado no en la actualidad, sino que en esta época mítica, en la misma época de los poemas homéricos, solamente que después de la caída de Troya, ¿no? Digamos que un poco después de la Odisea. O sea, la Eneida da por hecho que ya cayó Troya, por supuesto, porque Eneas huye de Troya incendiada en el momento que los griegos la incendian. Eneas se salva y saca a toda su familia también de Troya, pero también en la idea se recuerdan las gestas del viaje de Ulises, de manera que ya da por hecho que ya se ha producido la Odisea también. Pero con lo que decía, o sea, es importante entender que el protagonista ya no es Augusto, sino que Eneas, ¿no? Aun cuando evidentemente después Eneas servirá después también para citar a Augusto y celebrarlo en algunos pasajes, ¿no? Pero ¿por qué este cambio de poema? Me interesa que se entienda esto. ¿Por qué él cambió? Ya no escribió una Augustíada, sino que una Eneida. ¿Por qué hizo esta opción? ¿Qué ganó con eso? ¿Cuál es la diferencia entre hacer un poema, escribir un poema sobre Octaviano y un poema, en cambio, sobre el antiguo héroe troyano, Eneas? Jessica, ¿estás? ¿Llegaste a la casa? Acabo de llegar. Ah, ya, perfecto. ¿Escuchaste la pregunta? No. Sofía, ¿escuchaste la pregunta? Profe, no escuché la pregunta, ¿me la podría repetir? Ya, voy a repetirte la pregunta. Estábamos diciendo que Virgilio, poeta del campo, le encomendaron escribir un poema épico para celebrar a Augusto, y él anuncia que va a escribir un poema épico para celebrar a Augusto, el gobernante que ha llegado al poder supremo en Roma. Y sin embargo cambia de idea, y cuando efectivamente escribe el poema canta a Eneas, ¿no? El antiguo héroe troyano,
que sí es presentado como antepasado de Augusto, pero traslada toda la acción del poema, todo se desarrolla no en un plano histórico en la Roma actual de Octaviano, sino que se desarrolla en la antigüedad mítica, como 1000 años antes o algo así, en el tiempo de la guerra de Troya, como más de 1000 años antes, ¿no? ¿Por qué esta opción? ¿Por qué literariamente es muy diferente escribir un poema sobre Octaviano o en cambio escribir un Bu- poema sobre Eneas, la Eneida, como será después en efecto? ¿No era porque los poemas épicos estaban como pasados de moda? Como que pasaron a escribir cosas más cultas en ese tiempo. Me acuerdo que algo así habíamos hablado en la clase pasada. O Como sea, claro, que... en cierta forma el poema épico estaba, por un lado, estaba pasado de moda en el mundo griego, en la literatura griega, mm, pero por otro lado, los romanos de esta época, sobre todo los generales que ganaban o que hacían golpes y llegaban al poder, etcétera, como Octaviano o antes como Julio César, etcétera, o también otros generales menos afortunados o menos conocidos, también se sentían importantes y querían que los poetas los cantaran en, en poemas épicos. Entonces, si bien en el ambiente griego eso estaba un poco pasado de moda, en el ambiente romano había vuelto de moda por la propia ambición de los generales victoriosos, ¿no? Y en este momento por la propia, como el propio deseo de Octaviano de que existiera un gran poema que cantara sus gestas, ¿no? Y afianzara también las ideas de su, que guiaban un poco su acción política, su gobierno. Y entonces había una demanda de eso, ¿no? Pero en el fondo lo que estoy diciendo es que Virgilio no cede a esta demanda, o cede pero con una importante variante. O sea, él accede a escribir este poema, que será la Eneida, pero no escribe una Augustíada, sino que canta un héroe antiguo. ¿Qué- ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hace eso? Que hace que, en el fondo, ese es el motivo que le permite a Virgilio escribir un poema que leemos hasta el día de hoy, que hace de la Eneida un poema que ha quedado, que se ha seguido copiando y publicando, etcétera, mientras que todos los otros poemas épicos de los generales que se los pidieron a los poetas, se los encargaron a los poetas que los celebraran en su momento, se olvidaron, no los tenemos, o se perdieron finalmente, no dejaron una marca duradera. La Eneida dejó una marca duradera y parte de este éxito está en que, en que fue una Eneida y no una Augusteida. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre dos protagonistas? Si yo quiero escribir una novela, un poema sobre un personaje actual, o en cambio centrarlo como en un personaje mítico, antiguo, como que tiene una aura como de antigüedad. ¿Qué, qué ganancia tiene esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta? Ya, profe, no sé, no tengo idea. Perdón. Bien, voy a Profe, intentar, voy a intentar tengo una explicarlo. idea, pero no sé si estará bien. Ah, ya, dime. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya, es que la idea que yo tengo, tal vez escogió Virgilio escribir sobre Eneas como para, a ver cómo decirlo, como para aterrizar al César y decirle que no es tan grande como Eneas. Sí, vamos por buen camino, sí. ¿En serio? Qué Vamos por, bueno. vamos por buen camino, sí. Pero se puede desarrollar más esta misma idea. Entiendo. Porque Eneas, con respecto a Augusto, ¿qué clase de personaje es? ¿Eneas? Mm,
No, todavía no lo Bueno, conocemos porque no hemos leído la Eneida, pero puedes imaginarlo, un héroe de la antigüedad, ¿no? Que contemporáneo de Aquiles, etcétera, que ha peleado contra Aquiles. Tiene un prestigio, claro, el personaje mismo tiene un prestigio, tiene un estatus en el fondo superior, ¿no? Él es, claro, Augusto es descendiente de él, pero Eneas es directamente hijo de Venus, es hijo de una diosa, nieto de o sea, Júpiter, es un Eneas héroe, es claro. un héroe, aparte de héroe también es un viajero, un expedicionario, o sea, es como quien, o sea, por lo que yo sé, que yo leí la Eneida cuando era más chica, pero Allá. me acuerdo que hablaba sobre un viaje, Sí, él porque escapa él de Troya, escapa. claro, él escapa de Troya y Exacto. tiene que tener un largo viaje con aventuras que finalmente lo llevará a Italia, ¿no? De hecho, claro, eso es como el vínculo que usan los romanos para poder vincularse con la Grecia clásica, porque ellos dicen que todos ellos son descendientes de Eneas, o bueno, como que los emperadores son descendientes de Eneas. Claro, exacto. Pero claro, en el fondo es cierto. Hablando de Eneas, él es cierto que está hablando de la descendencia de Octaviano, de donde nace Octaviano, pero le permite ampliar el panorama y hablar de los orígenes de la ciudad misma, de los orígenes de Roma. Entonces, en otras palabras, el protagonista ya no es Octaviano, porque la protagonista pasa a ser toda la historia romana, toda Roma en su larga tradición e historia. Imagínense que cuando escribe Virgilio, Roma tiene ya 700 años de historia, que no son pocos, ¿no? Y entonces toda esa historia, o sea, en el fondo la Eneida trata de dar un origen y una explicación y una justificación y una celebración épica, no de un personaje singular que en ese momento era muy importante, pero al fin y al cabo era una persona, ¿no? Seguramente importante en la historia, todo lo que uno quiera, pero otra cosa es celebrar toda Roma, digamos, toda su historia y todo lo que ha significado y va a significar y cuál es su misión para toda la historia de la humanidad. O sea, en el fondo es construir una celebración, diríamos, muchísimo más de respiro, mucho más amplio, ¿no? De horizonte mucho más amplio. Además, considerando que, claro, Octaviano en ese momento es el gobernante, pero es el jefe de un partido, en definitiva, que ha derrotado a otro. Entonces, en el fondo, algunos lo aman, pero otros lo odian. O sea, en el momento, nosotros con la perspectiva de los siglos, todos como de algún modo lo celebramos, porque un personaje histórico que después de haber ganado, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo, quiere salir del sitio. ¿Por qué? No, no quiero salir del sitio. Ah, por la página de la IFINIS, me está preguntando. Nada que ver. ¿Pero qué ven ustedes en pantalla? ¿Virgilio? Sí, ahora se ve el PDF. ¿Se ve el PDF? Ya no se ve el Ahora PDF, no. se ve algo Ahora no. Voy a cerrar todas las escrito. otras páginas para que se... Ahora Ahí, sí. ahí sí. Ahí sí. Ya. ¿Qué estaba diciendo? De la visión histórica de Octaviano. Ah, claro, que Octaviano en ese momento es el jefe de un partido que ha ganado después de una guerra civil. Entonces, claro, tiene partidarios, pero también enemigos. Entonces, en el momento, o sea, celebrar a Octaviano es celebrar una parte, pero otros van a quedar, podrían quedar como descontentos. Muchos están sentidos con Octaviano, muchos han perdido hasta, claro, familiares en estas guerras. Octaviano ha ejecutado en parte a enemigos, o sea, la guerra civil fue tremenda. Entonces, bueno, imagínate, fácilmente lo pueden entender si lo trasladan a personajes actuales. Si yo hoy, o hace 20 años, o incluso hoy, voy a escribir un poema épico y lo escribo sobre Pinochet o sobre Allende, claro, dependiendo del héroe que elija, pero la mitad de los chilenos van a quedar descontentos, porque algunos, decía, por mucho que yo hable bien de él y diga que es un héroe, etcétera, los otros van a encontrarle los defectos consabidos. Entonces, claro, quizás después si pasan 1000 años, que digamos, después uno de los dos va a quedar con mejor prensa que otro, pero en el momento no es así.
Entonces, el elegir en cambio un personaje que es, si lleva en cambio el hijo, un personaje que vivió en el siglo XV, como al comienzo de la colonia, no sé, en el siglo XVI, o sea, que funcione como héroe, en que todos los chilenos se reconocen, que pueda justificar toda como la historia del país, entonces hago algo como que tiene una visión más amplia, ¿no? Más universal. Y además, al ser un héroe mítico, además, Eneas tiene una ventaja que es un héroe que aparece en la Ilíada, pero no es un héroe central de la Ilíada, es un héroe muy secundario. Y entonces se dice poco de Eneas. Entonces eso le permite a Virgilio tener el prestigio de un héroe de los tiempos heroicos, de los tiempos antiguos, pero al mismo tiempo tener libertad, porque como es un héroe más o menos desconocido, entonces puede recrearlo en el fondo como él quiere, ¿no? Puede crear un personaje nuevo, en otras palabras, a la medida de lo que él quiere crear, ¿no? Y al mismo tiempo insertarlo en la historia homérica y bueno, y literariamente competir con el propio Homero, o sea, escribir un poema épico romano que compita en prestigio con los grandes poemas homéricos, ¿no? Que dominan la tradición literaria. ¿No? Y aquí está diciendo incluso cuando anuncia este poema futuro en las Georgias, dice que esto competirá y le ganará a los griegos, ¿no? Los griegos se irán, se olvidarán del Alfeo y del boscaje del Molorco. Alfeo, esos son lugares en Grecia donde se disputaban las carreras, las competencias deportivas, Olimpia, donde se disputaban las Olimpiadas, etcétera. Pero lo que está diciendo Virgilio es que en esta carrera, en esta competencia, él superará a los griegos. O sea, en el fondo superará a Homero, ¿no? Escribirá algo incluso más, como de más envergadura, de más valor que la propia Ilíada y la Odisea. Bien, pasemos directamente entonces al inicio de la Eneida para ver cómo él inicia el poema. Y después nos concentraremos en una parte del poema, la parte específicamente que nos interesa un poco más, específicamente sobre el tema del amor, porque es la tragedia de amor después de Eneas y Dido. Pero igual vale la pena leer el inicio del poema para entender de qué se trata, el proemio. Nosotros vamos a centrarnos entonces en el libro, partes del libro primero y después la tragedia de Dido será fundamentalmente el libro cuarto. Pero si leyeran los primeros 4 libros enteros es mejor porque así se entiende más. Cuando digo libros quiero decir cantos, está dividida como en cantos como la Ilíada y la Odisea. Cada canto tiene aproximadamente 800 versos por ahí. Todo el poema tiene 12 libros, o sea que es bastante más corto que la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea tienen cada uno 24 libros. Virgilio, según el gusto más helenístico, más moderno desde el punto de vista de él, escribe más corto, es más corto que Homero. Pero claramente quiere imitarlo y ponerse como en competencia con Homero. Leamos entonces el inicio, como el proemio, donde él nos dice de qué va a ser este poema. Estos versos con que empieza, que están entre paréntesis, son un añadido posterior, son espurios, o sea, no lo escribió Virgilio, sino alguien que vino después. Así que vamos a leer directamente el inicio del poema que parte con armas, armas, canto y al héroe. ¿Quién se anima a leer? Yo puedo leer. Perfecto. Ya. Armas, canto y al héroe, que de Troya prófugo por el lado vino a Italia, en las slavinas costas, el primero, al que en tierra y mar se vio batido de adversos dioses por la cruda hazaña de Juno rencorosa, al que en la guerra hasta fundar ciudad padeció tanto y hasta entregar al lacio a sus penantes, al que fue estirpe del solar latino, del albano senado y base firme de las murallas de la excelsa Roma. Es- mm,
Dime, oh musa, las causas que... Uy, no me sé- es que- Ahí sí. Dime, oh musa, las causas. ¿Qué decreto de su divina voluntad violado tanto dolió a la reina de los dioses que a un hombre insigne en la piedad forzase a afrontar tantos riesgos, tantas pruebas, como tal ira en celestiales pechos? De Hasta ahí, antiguo, hasta bueno, ahí. Este es como la primera parte del proemio y después podemos leer la segunda. Eh, pero en esta primera ya hay bastante elementos. O sea, nos está informando de muchas cosas importantes ya del poema, ¿no? Y ya en los primeros dos o tres versos hay cosas importantes. Armas, canto y al héroe. Em, ya aquí claramente se ve como que quiere remontarse a la Ilíada y la Odisea, ¿no? Las armas hacen pensar inmediatamente en la Ilíada, o sea, un poema de guerra, ¿no? Y el héroe, en realidad el texto dice virum. Si van al texto latino que está aquí abajo, dice virum. Virum significa varón. Canto el varón, ¿no? Esta es una cita textual de la Odisea. La Odisea empieza así: canta o diva el hombre, o sea, el varón. Entonces, tal como en la Ilíada se habla de armas, pero tal como la Odisea, en la Eneida está como centrada en un único héroe. Eso es diferente a la Ilíada, ¿no? Porque en la Ilíada hay muchos héroes, a pesar que hay algunos que son protagonistas, pero no hay un único héroe, ¿no? En cambio, la Odisea está centrada en un único hombre. No, está este elemento también más como personalizado, más subjetivo. Hay un único, pero en la Eneida estas dos cosas están balanceadas. Por un lado hay un protagonista, pero por otro lado también hay un canto también de guerra que es más como amplio. Claro, si bien está centrado en torno a un héroe, pero también hay una comunidad de personas que es en el fondo el aspecto como patriótico, más social que Virgilio quiere recalcar. Bueno, es el héroe que vino de Troya, entonces claramente quiere recalcar inmediatamente la conexión a todo el ciclo mítico troyano, entonces remontarse explícitamente a Homero, que vino a Italia, también eso quiere recalcarlo inmediatamente, ¿no? ¿Cuál es como de Troya a Italia? O sea, inmediatamente nos da como el itinerario. Salió de Troya para llegar a Italia. Italia para Virgilio es un concepto muy importante. Virgilio no es romano, no nació en Roma, nació en el norte de Italia, en una ciudad cerca de los Alpes, que en esa época no era ni siquiera administrativamente, no era Italia. Recién será integrada dentro de Italia durante el gobierno de Octaviano Augusto. Y para Virgilio entonces es importante recalcar como que Italia debe unirse, que hay diferentes pueblos en Italia, claro que han sido gradualmente conquistados por los romanos a medida que han ido como ampliando su dominio en la península y después también hacia el norte, hacia la frontera de los Alpes. Los romanos han ido extendiendo su dominio en Italia, pero los itálicos no se han amalgamado todavía del todo en un único pueblo. No existen, o sea, los itálicos son diferentes pueblos, hay como diferentes tribus, por decirlo de alguna manera, que han estado también en rivalidad y en combate durante mucho tiempo y que hasta hace muy poco incluso hicieron guerra contra los romanos para obtener que los romanos reconocieran su plena ciudadanía. Entonces Virgilio vio un momento en que Italia todavía no es una única nación, pero aspira a serlo. Y él es de los itálicos que aspiran a que Italia se vuelva una única nación. Y entonces, termina siendo uno de los objetivos principales del propio Virgilio, que sentía eso como muy en forma personal, por ser él mismo un provincial, pero que quiere que su propia tierra se integre como en la nación itálica, que llegue a existir una única patria, una única nación. Y evidentemente es parte importante del propio programa político de Octaviano Augusto, que él quiere que se ensanche la base, que la base, la patria no sea solo Roma, solo una ciudad o los alrededores de Roma, sino que sea toda la península itálica hasta, digamos, no solo la parte peninsular, sino que incluyendo la parte continental, no, hasta la frontera de los Alpes. Entonces,
Esta idea de Italia es muy importante en la Eneida. Bueno, entonces él llegó a las costas labinas, que son las costas del Lacio, cerca de un poco al sur de Roma. Después nos da otro elemento importante que tuvo que pasar por una larga odisea. O sea, aquí claramente está el recuerdo de la odisea, ¿no? Este héroe tuvo que pasar por muchos peligros en tierra y mar, batidos por adversos dioses, tal como le había pasado a Odiseo. Y después cuando llegó a Italia le tocó una guerra, porque los itálicos ahí no todos estaban de acuerdo con que llegaran los troyanos allá. Entonces se produjo una guerra. Algunos apoyaron a los troyanos y otros eran enemigos. Y esta guerra entre itálicos, en el fondo, para Virgilio también es algo de actualidad, porque quiere precisamente recordar la guerra entre itálicos y romanos y después las guerras civiles. Entonces, esta larga guerra que tiene lugar en la segunda parte de la Eneida también debe terminar como en una paz, hasta que finalmente todos los pueblos itálicos formen una única nación. Pero a diferencia que en los poemas homéricos, tanto la guerra como tanto la parte de la aventura por los mares, como también la guerra que tiene que soportar en la península itálica, todo esto es porque en el fondo es diferente de una manera importante de los poemas homéricos. Porque todo esto ocurre por el lado, o sea, ¿se entiende esta palabra que es helado? ¿Se entiende o no? Yo no la entiendo, profe. ¿No? Helado, latín fatum, es el destino. Es el destino. O sea, ese elemento que habíamos encontrado ya en la Ilíada, ¿no? El destino. Pero la diferencia aquí es que este destino no es un destino, o sea, algo que está escrito que tiene que pasar, pero que no se entiende. No se entiende por qué, ¿no? En la Ilíada se dice que Aquiles tiene que morir joven, que Troya tiene que caer finalmente. Pero si uno preguntara, ¿y por qué tiene que pasar eso? No hay respuesta, no se intenta siquiera dar una respuesta. Se cuenta con eso, o sea, el lector sabe eso, que eso va a pasar, ¿no? Que eso está escrito y se repite muchas veces, ¿no? Pero no se sabe el por qué. En cambio aquí se sabe el por qué. Entonces el destino aquí adquiere un carácter totalmente diferente. Eso tiene que pasar por un fin, por un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Que se explicita acá. Inmediatamente ahora lo explicita en este mismo proemio. Para que Eneas llegue a Italia Claro, ¿y por qué tiene que llegar a Italia? para fundar Roma. Para fundar Roma, claro. O sea, él tiene que llegar a Italia para entregar el Lacio a sus penates. Los penates son los dioses de Troya, que cuando Troya cae, ¿no? Eneas se escapa y lleva consigo las imágenes de los dioses patrios, porque para los antiguos, en la antigua religión pagana, los dioses tienen una directa relación con el lugar, con la patria, con la ciudad, ¿no? Pero cuando cae una ciudad, de alguna manera los dioses tienen que reubicarse. Entonces, digamos, tiene que fundar otra ciudad donde los dioses puedan llegar. Tiene que fundar la ciudad de Alba, porque Enea no funda directamente Roma, sino que funda la ciudad de Alba. Por eso dice el Albano Senado. Y finalmente, después de varias generaciones, después que muere Eneas, finalmente sus descendientes fundarán Roma, ¿no? Entonces, el objetivo de todo es fundar Roma. Obviamente después quedará responder otra pregunta, porque evidentemente, una vez dicho que Eneas tiene como misión fundar Roma, surge espontánea la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Pues uno podría contentarse con eso. Bueno, fundó Roma y eso era el objetivo, ¿no? Pero no, podría surgir y de hecho a Virgilio le surge y intenta dar respuesta a la pregunta siguiente. ¿Cuál es la pregunta siguiente?
¿De Eh, por qué funda Roma? claro, en el fondo, ¿por qué fundar Roma? O sea, cuál es la misión de Roma en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no es simplemente fundó Roma, que es nuestra patria, y por eso nosotros lo celebramos, sino que es darle un sentido a la propia ciudad de Roma como una ciudad que funda un gran imperio. Este imperio no es simplemente para ser más poderosa, para como someter a otra gente, sino que este liderazgo, esta leadership de Roma tiene una misión providencial. O sea, en la historia de la humanidad tiene un fin. Roma tiene una misión providencial. Entonces, claro, por eso más que el destino, muchos hablan, en el caso de Virgilio, de una providencia. O sea, aparece aquí el significado de la palabra providencia, que había sido reflexionada por los griegos también, pero en una época evidentemente posterior a la época homérica, ¿no? En una época, en la época más bien filosófica de los griegos, de Platón y después los estoicos, digamos, la filosofía griega de la época clásica y después helenística, había reflexionado sobre este concepto de la providencia. ¿Se entiende esta palabra providencia? ¿Qué significa providencia? ¿Es primera vez que escuchan esta palabra? Como cuidado del mundo. Claro, es el cuidado del mundo, ¿no? Los dioses no son simplemente como seres superpoderosos que viven en el Olimpo, o seres que simplemente de vez en cuando se dedican a castigar a las personas o a veces a favorecerlas, ¿no? Sino que hay una idea que hay un supremo Dios. O sea, si bien Virgilio mantiene el antiguo panteón griego, o sea, le cambia de nombre porque los dioses adquieren nombres romanos, pero son los mismos dioses con otros nombres, ¿no? O sea, Júpiter es Zeus, Juno es Hera, Venus es Afrodita, ¿no? Son los mismos dioses, pero la teología de Virgilio es distinta. Claramente adquiere aquí un protagonismo mucho mayor el supremo Dios, que es Júpiter, ¿no? Y este supremo Dios, entonces, no es un Dios cualquiera, no es igual al Júpiter, al Zeus homérico. Claro, el Zeus homérico también es el padre de los dioses y el que gobierna de alguna manera, pero gobierna hasta cierto punto y él mismo está sometido al destino, ¿no? ¿Se acuerdan cuando él quería salvar, en la Ilíada quiere salvar a su hijo que tiene que morir y dice, ¿lo salvo o no lo salvo? ¿No? Y su esposa le dice, no, no lo puedes salvar porque el destino dice otra cosa. O sea, no es muy clara la relación entre Zeus y el destino. En cambio, en Virgilio esto es mucho más claro. O sea, Júpiter para Virgilio es el dios supremo y entonces, es esa misma mente divina que ordena el mundo y por lo tanto también digamos, lo encamina a ciertos objetivos. O sea, dirige de alguna manera, ¿no? La historia de los hombres le da misiones a las personas, a los héroes, ¿no? Y Eneas es esencialmente esto, un héroe que tiene una vocación y una misión, ¿no? Todo este viaje desde del momento inicial que él huye de Troya hasta el momento que llega a Italia, etcétera, todo eso es el cumplimiento de una misión, ¿no? No es un viaje que él hace por espíritu de aventura, ni simplemente que un dios lo persigue para tirarlo de acá para allá, sino que todo eso es parte de una misión. Esta misión encontrará dificultades, sí, pero eso es porque esta misión es una misión muy importante, ¿no? Padeció tanto, claro, también de Ulises se dice que padeció mucho. Esta también es casi una cita de la Odisea. En el proemio de la Odisea se recalca exactamente este mismo concepto, que Odiseo es alguien que padeció mucho, solamente que después este padecimiento no tiene mayormente ningún sentido. O sea, es claro, una reflexión sobre el ser humano que está sometido al sufrimiento, claro, eso sí, pero en cambio aquí se le da un fin bien preciso, ¿no? Este sufrimiento es para cumplir una misión, es para que finalmente, ¿no? Se construyera una nueva ciudad y esta ciudad tuviera a su vez una misión para la humanidad.
Por eso también es importante este adjetivo que caracteriza el héroe. ¿Cuál es el adjetivo que caracteriza, o bueno, el sustantivo, el calificativo que aquí caracteriza a Eneas? En estos versos aquí que leímos. Es un hombre insigne en la piedad. ¿Qué significa esta palabra piedad? Un hombre insigne en la piedad. Esta palabra es un poco difícil de traducir al castellano. Aquí el traductor le pone la palabra latina, que es pietate, pietas. Pero, ¿qué entienden ustedes? ¿Se entiende esta palabra en castellano, piedad? Como compasión o misericordia. Claro, en castellano hoy tendemos a, claro, a darle este significado. Pero no, entonces aquí tienen que poner digamos, una explicación. Porque aquí la palabra latina es la misma, pietas, pietate. Pero el significado es más amplio. Claro, piedad o pietas para Virgilio, para los romanos, no es simplemente la compasión, sino que es el conjunto de virtudes del hombre que en el fondo cumple con su deber. Cumple con su deber religioso, no, le da culto a los dioses, se preocupa de sacar las imágenes de los dioses para que reubicarlos en la nueva patria, pero también cuida a su familia, se preocupa de sacar toda su familia de la destrucción de Troya, y lleva a los hombros al padre inválido, Anquises, que no se quiere ir porque dice yo estoy cojo, inválido, déjenme aquí morir, pero no. Eneas se lo carga a los hombros en medio de la batalla con los proyectiles que le llegan en la cabeza, etcétera. Se lo lleva porque es su padre, no le debe. Entonces, la piedad es también el respeto, como la reverencia hacia los dioses, pero también hacia los padres, hacia su esposa, no se va con su esposa, etcétera. En un momento que ellos están escapando de la ciudad, se le pierde su esposa, ya no se sabe dónde está, y él se devuelve a buscarla por toda la ciudad, o sea, la quiere mucho, etcétera, etcétera, la cuida, y entonces, claro, hacia su esposa y por supuesto hacia su hijo. Y evidentemente también hacia los compañeros de este viaje, que son sus, llamémoslos sus compañeros y también sus subordinados. Él es un príncipe que sale con, digamos, una serie de personas que vienen de Troya que lo reconocen como jefe, y él entonces cuida también, ¿no? A todas sus tropas, diríamos, ¿no? A todo su pueblo. Hombres y mujeres salen, ¿no? Es un pueblo, una parte del pueblo troyano que se salva de la destrucción y lo sigue a él como príncipe, y él como buen príncipe, entonces en la piedad también está incluido el concepto de cuidar el pueblo, digamos, como buen gobernante. Y evidentemente todas las otras virtudes romanas tradicionales que aquí Virgilio da por supuestas, entonces la fidelidad, la honestidad, la lealtad, el coraje, etcétera. O sea, en esta palabra pietas no es simplemente la compasión, sino que es un conjunto de virtudes completo, digamos. Virgilio quiso dar aquí como el modelo como del romano virtuoso como en su máxima como expresión. Y eso lo distingue de los héroes homéricos, ¿no? Que más bien representan cada uno como diferentes aspectos o diferentes virtudes, ¿no? No hay así como un héroe que sintetice un poco toda la virtud moral como Eneas. Esto es algo, digamos, distintivo de este héroe. A pesar que después también tiene sus debilidades, no es un personaje tampoco artificial, ¿eh? Tiene también sus debilidades humanas, ¿no? Y también tiene tentaciones, claro, la misma historia de Dido, cuando se enamora de Dido, ¿no? Todo eso también es para él, evidentemente, es una tentación, porque enamorarse de Dido podía significar quedarse en África, donde Dido era reina, y por lo tanto no cumplir la misión de ir a fundar Roma en Italia. Entonces eso es una tentación. Y los dioses tienen que ir a decirle que no puede hacer eso, no puede seguir
ahí pololeando con Dido, porque tiene una misión, pero a él le cuesta abandonar Dido, o sea, tiene también como su lado humano. Esta obediencia, ¿no?, a la misión no es algo automático, le cuesta, es una opción que él toma, que le cuesta sacrificio, y él se desvía de varios momentos, etcétera. Bien, entonces aquí se nos dan como las coordenadas un poco generales como de las ideas de fondo que Virgilio quiere expresar con la Eneida. Leamos todo otro pedacito del proemio, porque todo esto sigue el proemio unos cuantos versos más para completar el proemio, y después vamos a saltar al final del libro donde empieza más bien la historia con Dido. Sigamos de acá, de Antiguo. ¿Quién quiere seguir? ¿Aló? ¿Están ahí? Puedo seguir yo misma si quiero. ¿Quieres seguir tú? Ya, se sacrificas. Ya. Bien. Em, ya. De antiguo, una ciudad, colonia tiria, Cartago, se asentó frontera a Italia y a las bocas del Tíber, opulenta y en los afanes bélicos bravísima. A todas Juno prefirióla, dicen que aún nasamos, allí sus armas tuvo, su carro allí. Señora de las gentes la quería la diosa y desde entonces con afán la cuidaba. Por si el hado abría algún camino a sus antojos. Su alarma era el anuncio de una raza, sangre de Troya, que el alcázar Tirio vendría a derrocar. Al brotar de ella, eh, al brotar de ella el destructor de Libia, el pueblo erguido, rey a lo ancho del mundo, invicto en guerras. Tal el destino hilado por las parcas. Con este miedo a su recuerdo vuelve la prolongada guerra que antes hizo frente a Troya a favor de sus argivos, ni olvidaba tampoco los secretos. Eh, Agrios dolores, causa de sus iras, todo en su pecho queda fijo, el fallo que humillaba a París, su hermosura, la estirpe odiada y la honra peregrina que enaltece al raptado Ganímedes. Por este rencor más, con mil rodeos alejaba del Lacio a los troyanos, míseros restos del furor de Aquiles, y ellos, año tras año, por mil mares vagaban impelidos por los hados. ¿Qué tal mole de esfuerzos y dolores costó dar base a la romana gente? Hasta ahí, Ya. porque aquí termina el proemio. Y bueno, al terminar el proemio, como ven aquí al tiro, quiere recordar el concepto de fondo, ¿no? Que tal mole de esfuerzos y dolores costó dar base a la romana gente. O sea, todos estos dolores que pasó Eneas no fueron inútiles, fueron un costo alto que pagó, pero porque también el premio, o sea, fue el precio de algo muy elevado, muy importante, dar base a la romana gente. O sea, está celebrando entonces no simplemente Octaviano, no simplemente un héroe, su verdadero objetivo es celebrar a todo el pueblo romano, que en el fondo la idea de fondo es que el pueblo romano es una especie de pueblo elegido, ¿no? Es como para trasladarlo como a la civilización nuestra, digamos, a la idea bíblica o cristiana, ¿no? Como en la Biblia se dice que el pueblo de Israel es el pueblo elegido, ¿no? Una idea parecida está aquí en Virgilio, ¿no? El pueblo romano es el pueblo elegido que tiene una misión en la humanidad, eh, y por eso se justifica toda esta mole de esfuerzos y dolores, ¿no? Pero aquí hay otro tema que Virgilio también quiere recalcar, porque también para el lector romano es importante, y es el tema de Cartago. ¿Qué es Cartago? ¿Por qué es importante para los romanos? ¿Alguien sabe? Era una ciudad que estaba en África y que rivalizaba en cuanto a como cultura y como potencia con Roma. Exactamente, claro. Fue como la principal rival, ¿no? La ciudad principal que rivalizó con Roma en una lucha a muerte, ¿no? Roma peleó contra Cartago 3 largas guerras que duraron
claro, con pausas entre medio, pero en total abarcan el arco de casi un siglo, o más incluso, porque empezaron las guerras púnicas, se llaman las guerras contra Cartago, se llaman guerras púnicas, porque los punos o los penos también se llaman los cartaginenses, porque son fenicios. Es una colonia tiria, Tiria es una ciudad de Fenicia. Bueno, de fenicio viene también penicio, púnicos, viene de la misma palabra. Se llaman guerras púnicas, empezaron por el año 265 a.C. y recién después Cartago fue definitivamente destruida por el año 150, o sea, más de 100 años como de conflicto, con evidentemente pausas, ¿verdad? En estas tres guerras, en las tres Cartago fue derrotada hasta que finalmente fue totalmente arrasada. Entonces, Cartago, que tenía un gran imperio, Cartago es una colonia tiria, estábamos diciendo, de los fenicios. ¿Quiénes son los fenicios? Son un pueblo importante, ¿no? ¿Por qué eran importantes los fenicios en la antigüedad? Tiro es la principal ciudad de Fenicia. ¿Qué es Fenicia? ¿Dónde está? Esta región es chica, pero bien importante en la historia antigua y también moderna, hasta el día de hoy. ¿Qué tierra es esta de Fenicia? ¿Cómo se llama actualmente? ¿Alguien sabe a qué corresponde? ¿No? La, la Fenicia, Queda como ¿sí? por cerca de ahora lo que es como Israel, ¿o no? Como Israel, Exacto, Yo Siria. me sí, sí, acuerdo, justo al norte de Israel, o sea, lo que sería el Ya. actual Líbano. era importante por las guerras púnicas, ¿o no? O sea, ellos son los antepasados de los púnicos, y eran un pueblo chico pero importante, porque eran un pueblo costero, claro, justo al norte de Israel, y eran famosos por su comercio. Ellos prácticamente eran durante una buena parte de los siglos anteriores a la fundación de Roma y Cartago, o sea, hacia finales del segundo milenio antes de Cristo y en los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo, eran los más importantes, era el más importante imperio comercial en todo el Mediterráneo. Ellos habían partido del Oriente, habían construido una flota comercial y con esta flota habían colonizado muchas ciudades de la costa mediterránea hasta llegar al extremo occidente. Tenían colonias importantes en África, en Sicilia, en la península ibérica, en la costa mediterránea de la península ibérica. O sea, era un imperio comercial muy importante. Y también entonces la cultura de ellos, por ejemplo, el alfabeto, que después copiaron los griegos y después copiaron los romanos, venía de Fenicia. Bueno, y entre otras colonias habían fundado la colonia de Cartago, solo que después, bueno, Tiro, la madre patria, la ciudad madre, Tiro había sido conquistada, y por lo tanto Cartago ya era independiente, ya no era colonia, era un imperio a su vez independiente, ¿no? Y entonces, claro, es importante que aquí esté mencionando, Virgilio mencione a Cartago, porque en el fondo la lucha con Cartago es la guerra épica por excelencia de los romanos. O sea, como para los griegos era el recuerdo de la guerra de Troya, para los romanos la gesta épica fundamental era la guerra púnica, las guerras púnicas. Y entonces, claro, era un tema central para como la epopeya romana. De hecho, todos los poemas épicos romanos anteriores a Virgilio, todos habían hablado de las guerras púnicas. Entonces Virgilio, si bien elige ambientar su epopeya en la época homérica, pero necesita conectarlas de algún modo con las guerras púnicas. Tienen que estar las guerras púnicas, porque para el lector romano eso es central, ¿no? Y bueno, por eso no es casualidad que después la heroína con la que se encuentra Enea, de la que se enamora, Dido, no es otra que la reina de Cartago. Dido será la reina de Cartago. Y entonces, la fundadora, ¿no? Es la fundadora que, digamos, que por una controversia interna a Tiro finalmente huyó y fundó la ciudad de Cartago. Y entonces Eneas se engancha de esa historia de la fundación de Cartago para armar su tragedia, su historia de amor, ¿no? Que finalmente Dido y Eneas se enamoran. Y eso en el fondo tiene su ambiente, su matiz entonces trágico, porque después este amor
no termina bien y será entonces también después el preludio de la futura, digamos, de los futuros conflictos con Cartago. No, pensé que alguien había levantado la mano, pero no. Bien, entonces aquí nos da como los elementos centrales del poema, que nosotros ahora no vamos a leer todo el libro primero, vamos a ir más bien hacia el final del libro primero, que es precisamente donde Eneas encuentra Dido. Bueno, el poema no parte con la destrucción de Troya, porque parte, y en eso también imita la Odisea, parte como en la mitad de la acción. O sea, Virgilio hace partir la narración en la mitad del viaje de Eneas, y la primera parte del viaje lo narra como narración del propio Eneas. O sea, tal como en la Odisea la narración parte en la mitad del viaje de Odiseo, después Odiseo hace un naufragio, y cuando lo salvan del naufragio, llega a una isla, etcétera, el rey los invita a un banquete, y en este banquete Eneas cuenta su historia anterior y narra el viaje anterior, todas las peripecias. Entonces Virgilio, inspirándose en eso, para imitar también en eso a Homero, también parte con lo mismo, con un naufragio. Eneas está navegando en el centro del Mediterráneo, prácticamente en ese canal de mar, en ese como brazo de mar que está entre Sicilia y el norte de África. ¿No? Hay un punto donde el Mediterráneo se estrecha, porque la isla de Sicilia, que está al sur de Italia, en un momento dado se acerca bastante a las costas de Tunisia, la actual Tunisia, que es donde estaba la ciudad de Cartago. Entonces, en ese punto también efectivamente es peligroso, porque como el Mediterráneo, como ahí se estrecha, se producen corrientes y es fácil naufragar. Muchos barcos romanos habían naufragado cuando los romanos todavía eran marineros, todavía marinos poco expertos, tenían que pelear con los cartagineses, que en cambio eran marinos de antigua tradición. Muchos barcos romanos habían naufragado en ese canal, en esa parte de mar. Bueno, y ahí mismo naufraga Eneas, se estrella ahí las naves también contra las rocas de las Sirtes del Golfo de la Sirte, que están ahí en el norte de Tunisia. Los troyanos entonces son arrojados a la tierra africana, y entonces no pueden llegar a Italia porque su objetivo era Italia. Ellos estaban rodeando Sicilia, daban la vuelta a Sicilia para llegar a Italia del lado de Occidente, ¿no? Y entonces naufragan y en cambio son arrojados hacia el África. Y ahí entonces, bueno, empiezan a explorar este territorio desconocido, quién habitará allá, quién gobierna, quién quizás los podrán, los autóctonos, los indígenas quizás son belicosos, entonces todo es desconocido, ellos van explorando. En medio de esta exploración, a Eneas se le aparece su madre Venus, la diosa Venus, pero disfrazada de una mujer cazadora que anda ahí por la selva. Y Venus es la que le explica a Eneas quién vive ahí, que ahí están los colonos tirios, que son guiados por una mujer que es Dido, que es una mujer que estaba en la ciudad de Tiro, estaba casada con Siqueo, pero su hermano asesina al marido y entonces ella queda viuda, y el marido se le aparece en una visión y le dice que ella también corre peligro y tiene que escapar. Y entonces ella escapa efectivamente de Tiro, de Fenicia, y va a fundar la ciudad de Cartago. Y bueno, la diosa Venus le dice a Eneas, no te preocupes, en el fondo yo voy a arreglar este asunto para que ella te dé una buena acogida en definitiva, porque los troyanos, Eneas está en peligro y entonces su madre Venus se preocupa de cuidar a su hijo. Bueno, y como aquí la que manda es una mujer, Dido es la reina, entonces en el fondo parece la opción más lógica hacer en el fondo que Dido le tome cariño a Eneas, en el fondo que lo quiera, pero eso, claro, después llevará a complicaciones, porque ella se enamorará y entonces eso dará origen a toda esta tragedia. Es una verdadera tragedia también en el sentido de que
Virgilio, no conforme con querer imitar a Homero, también quiere imitar a los trágicos griegos. Dentro del poema quiere insertar algo así como una tragedia, ¿no? Imitando al otro gran género literario de los griegos, que era la tragedia, ¿no? Vamos a saltarnos entonces directamente al momento en que Eneas se encuentra con Dido. Prácticamente Venus le indica el camino, guía a Eneas y lo protege en el camino para que él llegue sin mayor problema a la ciudad de Cartago, que Dido en ese momento está construyendo. Entonces Dido está como dirigiendo la construcción y Eneas llega a esta ciudad en construcción. Retomemos lo de allá, entonces saltemos al verso 430, por ahí, 435. Sería la página 317. ¿Sí? Sí, sé. No, quizá en la página anterior, donde empieza la descripción de la ciudad. De aquí. ¿Tú quieres seguir, Sofía, o hay más voluntarios? Si no hay voluntarios, yo puedo continuar sin problema. ¿Puedes continuar? Perfecto. Ujú. Retomamos lo de aquí, entonces, donde dice recorrida la senda. Ya. Recorrida la senda guiadora, ya por el ancho Otero repechaban que sobre el llano y la ciudad de Escuella y en fila los alcázares fronteros. Párase Eneas y suspenso admira aquel grandioso emporio. Antes tugurios admira las entradas, el estrépito y el rico pavimento de las calles. Ardorosos afánanse los tirios. Unos alzan los muros y el alcázar subiendo a mano ponderosos bloques. Otros de su vivienda el sitio eligen dejándolo acotado con un surco. Otros legislan y votando nombran magistrados y augustos senadores. Aquí se cava el puerto, allá se ensancha para el teatro hondísimo cimiento y espléndida se labra en las canteras la columnata que la escena adorne. Igual que las abejas, del estío en el primer hervor, cuando a la brega las llama el sol en los floridos campos y sacan fuera las adultas crías, o con líquida miel de dulce néctar rehinchan las celdillas, o descargan eh, a las que están de vuelta, o los zánganos, a todos ociosos, en despliegue expulsan del abastado hogar. Hierve el trabajo y hay en la miel fragancias de tomillo. Oh bienadados los que ya andan viendo sus murallas surgir, exclama Eneas, mientras la urbe y su grandeza admira, y de su nube el potentoso abrigo penetra por las calles sin que logre nadie advertir su paso entre la gente. Hubo en media ciudad una arbolada de sombra muy lozana, el propio sitio donde, al llegar tras ruda travesía, excavaron los penos el agüero que uno les brindara. Una cabeza de aguerrido caballo, claro indicio de que por siglos la ciudad sería invicta en guerra y en la paz fecunda. Aquí en honor de Juno, edificaba inmenso templo a la Sidonia Dido, tan rico en dones como por la augusta protección de la diosa. Luce el bronce en el umbral que extensa escalinata con majestad realza en la esplendente trabazón de las vigas y en las puertas de hoja doble y de quicios rechinantes. En este sacro bosque, de improviso, primer alivio de sus temores, mira Eneas una prenda de esperanza, algo en su desventura que le alienta para afrontar el porvenir confiado. Mientras recorre, an- ah, hasta llegar la reina, del vasto templo las estancias todas y el Fausto admira de la gran metrópoli. Patente en la labor de sus aristas concertada y suntuosa, de repente, en amplia serie de pinturas, hay en los combates de Ilión, toda la guerra que en alas de la fama corre el mundo, los Atridas y Príamo, y Aquiles para ambos implacable. Se detiene, y con llanto en la voz.
¿Qué tierra, Acates, o qué región, exclama, habrá en la orbe que de nuestros dolores no esté llena? Mira, Príamo allí, los nobles hechos aquí también su galardón conquistan. Lágrimas hay por nuestras cosas y almas que ante la muerte y el dolor se inmutan. No tengas miedo, a la esperanza alienta este renombre, dice, y en los lienzos da vano pasto a sus recuerdos, gime, hechos fuertes, hechos fuentes los ojos. Espera, para ahí porque esta parte es interesante. Ujú. Todavía no se ha encontrado con Dido, pero él ha llegado a Troya y entonces admira, bueno, todas las obras que están haciendo, están construyendo esta ciudad maravillosa. Por supuesto, la ciudad que describe es un poco anacrónica, digamos, no es la ciudad que probablemente existió en el momento de la fundación de Cartago, sino que él tiene en mente la Cartago histórica de los tiempos de las guerras púnicas, ¿no? Una gran metrópoli suntuosa, con teatros, muros grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente la descripción es un poco idealizada, pero bueno, lo que más le interesa a Virgilio es cuando Eneas llega al templo, ¿no? En el centro de la ciudad, Dido está construyendo un templo a Juno, que es la ciudad, la diosa protectora de la ciudad, la griega Hera, ¿no? La esposa de Zeus. ¿Y con qué se encuentra Eneas en este templo? ¿Qué le llama la atención? Vengo enseguida. Sí. ¿Con qué se encuentra? ¿Qué es lo que le llama la atención a Eneas? ¿Qué ve en este templo? Templo de Juno. Jessica. O sea, lo que yo me acuerdo es que se acuerda, o sea, que se encuentra con la reina de Cartago. No, sí, sí, pero justo antes de encontrarse con la reina, No me se acuerdo encuentra con tanto. este templo y dentro del templo hay algo interesante para él, que lo describe aquí y después lo comenta, ¿no? Eneas queda como impactado, ¿no? Este templo está decorado, tiene como pinturas, ¿no? Y esta decoración, ¿qué representa? Ahí lo dice, ¿no? En esos versos que subrayé. ¿Se ve el subrayado? O sea, es la Ilíada, ¿no? Exactamente, claro. Se ve representada la Ilíada y eso para Eneas es muy importante, ¿no? Eneas lo comenta. Obviamente se conmueve porque él viene llegando de ahí mismo, ¿no? Viene llegando, claro, aunque han pasado años, ¿no? Pero de pronto han pasado varios años. Él después dirá que han pasado ya 7 años, ¿no? De que él ha huido de Troya incendiada y de pronto ve delante de sí como este espectáculo de eso mismo que pasó en Troya y entonces se conmueve y llora y sobre todo, ¿qué comenta? ¿Cuál es su comentario? ¿Qué tiene de interesante? Esto que dice aquí, ¿no? ¿Qué tierra, Acates, o qué región habrá en el orbe que de nuestros dolores no esté llena? Mira a Príamo allí, los nobles hechos aquí también su galardón conquistan. Lágrimas hay por nuestras cosas y almas que ante la muerte y el dolor se inmutan.
¿Cuál es aquí el tema que quiere recalcar Virgilio? Por la boca de Eneas, ¿no? O sea, quiere captar, evidentemente, Virgilio quiere que conectar, evidentemente, la Eneida con la Ilíada, ¿no? Y dentro de la Ilíada quiere captar algo, ¿no? De lo que la Ilíada significa, ¿no? Del significado profundo que tiene este poema, ¿no? ¿Y cuál es este significado que aquí se expresa? ¿Cuál es aquí el concepto principal en estos versos? Me refiero específicamente a esta frase como central. ¿Cuál es aquí el concepto principal? Isidora. O sea, mm, o sea, es como el resentimiento posterior a la guerra, como patriotismo, como... Pero más que el resentimiento, no diría que hay resentimiento. Hay conmoción, sí, él llora. mm, No gime, hechos fuentes los ojos. Bueno, aquí Tal también vez hay recordando una... a los caídos, ¿Cómo? recordando a los caídos de la guerra, ¿Cómo no entendí? que puede ser que él llora recordando a los caídos de la guerra. Sí, sí, eso está, pero no es el concepto principal. La- eh, eh, Aquí está este concepto que es clave, ¿no? Los nobles hechos, aquí también su galardón conquistan. ¿Se entiende esa frase? ¿Tiene que ver como con la gloria? ¿O no? Exacto, tiene que ver con la gloria, ¿no? O sea, aquí está sintetizando en pocas palabras, en el fondo, el concepto principal de toda la Ilíada, ¿no? Los nobles hechos procuran gloria, ¿no? Aquí también, o sea, es algo universal. Él llama la atención porque estamos a cientos de kilómetros de distancia de Troya. Este es otro pueblo, no están cantando, o sea, no están celebrando aquí su propia historia. Estos no son griegos ni son troyanos, son fenicios, otra gente, y sin embargo han escuchado de estas gestas nobles de los héroes griegos y troyanos hasta el punto que la utilizan para decorar su templo principal en la ciudad, ¿no? O sea, la gloria es algo universal, es digna de ser celebrada, ¿no? Efectivamente hace eterno al ser humano, ¿no? Como piensa Homero. Y claro, evidentemente también está esa idea quizás más específicamente virgiliana del alma que ante la muerte y el dolor se inmuta, ¿no? Claro que también es un tema de la Ilíada, pero que para Virgilio es especialmente cercano, ¿no? Esta como conmoción ante la muerte y el dolor, pero unida a la celebración de la nobleza, o sea, que se ha hecho algo efectivamente noble, que vale la pena recordar, ¿no? Que tiene su significado. Y eso entonces le inspira consuela a su compañero, ¿no? Le dice, no tengas miedo, a la esperanza alienta este renombre. O sea, eso que los nobles hechos tienen este valor eterno, tiene que darnos ánimos a nosotros ahora, que venimos de este naufragio, que vamos por tantas desgracias, etcétera. Pero lo que hacemos noble, las nobles acciones que hacemos en nuestra vida para cumplir con nuestra misión, tienen un valor eterno. O sea, en el fondo, este sufrimiento es pasajero, pero el valor que tiene es eterno, ¿no? Claro, es algo que produce conmoción, dolor, pero detrás de eso produce esperanza, ¿no?
no es la nota fundamental, no es la nota del dolor, a pesar que le produce conmoción, etcétera, sino que la nota detrás de eso más fuerte es la esperanza, ¿no? O sea, dice, eso nos necesita tener esperanza. Tenemos que cumplir con nuestra misión porque eso tiene un valor perenne, permanente, ¿no? Y bueno, después sigue con la descripción, hay varios héroes, no vamos a leer todo eso porque si no, no llegaremos nunca a Dido. Eh, así que vamos a saltar. Bueno, de pronto aparece, mientras él está contemplando este templo, aparece Dido, se presenta en toda su belleza, con un vestido elegante. Aquí llega. Mientras todo ello es al Dardanio Eneas objeto de estupor, mientras absorto su alma entera concentra en la mirada al templo esplendorosa de belleza, entra la reina Dido, con gran séquito. Vamos a saltar también esta descripción que es larga, pero es bonita, así que le recomiendo leerla con calma. Finalmente aquí se desarrolla, resumiendo esta parte, se desarrolla una conversación. Finalmente Eneas también se aparece a Dido y se presenta. Habla Eneas, hablan sus compañeros, digamos, resumen un poco la historia. Y Dido, en definitiva, les promete una acogida generosa, no tienen que temer. Obviamente ellos al llegar se han encontrado con soldados, con tropas que estaban ahí patrullando la playa, etcétera. Entonces, obviamente los guardias y los soldados los han asustado, pero Dido les dice que tienen que estar tranquilos, que ella no quiere ninguna guerra, que los va a acoger, les va a dar hospedaje, ¿no? Este tema de la hospitalidad, que también está importante en Homero, lo vimos, ¿no? Y bueno, además es claro que ella conoce Eneas de fama, como conoce las aventuras de Troya, etcétera. También conoce de fama al héroe y lo valora, ¿no? Entonces ya hay una posible amistad. Así que finalmente ella los invita a organizarse, o sea, los ayuda ahí como a organizarse y los invita incluso a compartir, incluso llega al punto que le dice que está fundando una ciudad e incluso dice, ¿queréis mi reino compartir conmigo? Ella entonces extremadamente como abierta y generosa, ¿no? Le ofrece no solo hospitalidad, sino que incluso ser parte como de su reino. Como que de dos pueblos se forme un solo pueblo, pero claro, ellos no podrán hacer eso porque ellos tienen otra misión, ¿no? Bueno, y finalmente el libro primero se termina con un gran banquete, porque finalmente Dido, para darle una digna acogida a estos héroes tan ilustres, entonces organiza un gran banquete. Y bueno, y ya este banquete, digamos, prácticamente, claro, es la acogida de los náufragos, pero ya es el primer acto de esta tragedia, porque ya durante este banquete, en definitiva, ella se enamora del héroe. Le pide que, le pide que él cuente toda su historia, cómo ha llegado hasta allá, cómo fue que Troya fue conquistada, cómo lograron escapar, los viajes que tuvieron. Y entonces Eneas empieza este largo relato y esto la termina de enamorar, ¿no? Digamos, toda la narración de sus hazañas, todas las grandes cosas que había hecho, todo su heroísmo, etcétera, etcétera. Bueno, y Venus pone de su parte, Venus a su vez manda a su hijo, Cupido, con las flechas, hace todo un plan, rapta al hijo de Eneas y lo sustituye con su hijo Cupido, de forma tal que la reina,
cuando va a abrazar a este niño, le hace cariño, se lo pone incluso en la falda, etcétera. Pero este es un falso niño, o sea, no es verdaderamente el hijo de Eneas, sino que es Cupido, y Cupido lo que hace es clavarle una flecha en el corazón. Entonces ahí empieza, ella ya no puede escaparse de como de esta pasión que la va agarrando. Mm, leamos de acá, del verso 600. Cuando empiezan a preparar el banquete, más para el gran festín. Eh, ¿Quién se anima a leer? Quizás Pía, que no hemos escuchado. Profe, ¿me escucho? Sí. Ya. ¿Desde dónde? Donde empieza con el festín. Más para el gran festín. Ah, ya. Más para el gran festín, con noble alarde, alarde dase al alcázar su atavío regio. Aquí hay un poco de palabras extrañas. Sí. ¿Se entiende la Llena palabra, las... ¿se entiende la palabra alcázar? No, profe, ¿Qué yo es no el lo entiendo. alcázar? Yo no ¿No? la entiendo, profe. ¿Ah? Yo no la entiendo. Alcázar, O sea, alcázar básicamente significa castillo. En este Mm, caso, el Palacio Real. Alcázar es una palabra que ha dado una extraña vuelta, porque en español fue importada al español desde el árabe. Alcázar, como muchas palabras que empiezan con al en árabe es el artículo. Como muchas palabras españolas que empiezan por al, viene del árabe, alcázar. Pero la palabra cázar, los árabes la habían copiado del latín a su vez. Castrum, que significa campamento militar. Los campamentos militares que los árabes encontraban en el Imperio Romano de Oriente, que los romanos llamaban castra o castrum, finalmente se transformaron en castillos. Entonces, bueno, en español significa castillo, básicamente. En este caso, el palacio real, ¿no? O sea, ella arregla el palacio real. El atavío es como el ornamento, ¿no? O sea, se adorna, todo el palacio real se adorna como para una gran fiesta, ¿no? Sigue nomás. Llenan las mesas. Llenan las mesas, las soberbias salas, tendidas con tapices en que lucen el arte y la riqueza de la púrpura, plata labrada por mayor y en oros, en tallos de los hechos y las glorias de los claros varones de la raza, subiendo por su serie hasta el origen. En tanto, Eneas, que en su amor paterno sosiego no halla mientras falta su hijo, manda a Acates correr hacia las naves, que todo cuente a Ascanio y que le traiga, Ascanio, de su padre único encanto. Es el hijo único, ¿no? Eneas tiene un solo hijo, Ascanio, y está preocupado por él. Y que también venga con las reliquias de los lujos de Ilión, un manto espléndido en el que el tisú se abulta con recamos y un velo con festón de acanto de oro. Arreos ambos que la argiva Helena recibió de su madre y que consigo se llevó de Micenas, cuando a Troya huyera en busca de su indigna boda. También el cetro de que usaba Ilione, la hija mayor de Priamo, en sus días, su hilo de perlas y su gran diadema, cerco de piedras en un cerco de oro. A cumplir estas órdenes, Acates el paso apresuraba hacia la flota. Más Venus Citerea, nuevas mañanas y nuevo plan combina, que Cupido del tierno Ascanio el aire y rostro finja, y al venir con los dones, a la reina toda en amor la inflame y la devore con ¿La de- furiosa pasión. la devore? Sí, y la devore con furiosa pasión. Teme el albergue que pueda ser fatal, teme
del tirio la sávida doblez, uno la angustia y su odio, por las noches la desvela. Habla pues al amor, al Dios alígero, hijo, potencia mía y fuerzas mías. Tú, el único que retas, oh hijo amado, los rayos con que Jove hundió a ti feo, a ti me acojo, y tu querer imploro. ¿Cómo? De Juno por el odio acerbo, se ve tu hermano Eneas acosado, sin fin de playa en playa. Bien lo sabes, 1000 veces te has dolido de mi duelo. Ora le hospeda la fenicia Dido, y con blandas palabras le retiene. Mas, ¿qué puede salir de un hospedaje que Juno patrocina? Como si ella fuera a perder tan fina coyuntura. Pues me adelanto y con furtiva llama cercaré yo a la reina, no se cambie por veleidad ninguna, antes cautiva conmigo que del dolor de Eneas. Más escucha ya el plan que he concebido. Llamado por su padre, se dispone el regio infante, en quien mi amor se mira, a ir a Cartago con los dones, restos de los naufragios y del fuego en Troya. Lo enajeno y lo llevo adormecido a mis sacras mansiones, o Citera, o el monte Idalio, a quien ni advierta el dolo, ni sin saber lo estorbé presentándose. La treta que te pido es que una noche, solo una noche, su semblante finjas y simulando el conocido rostro, seas el niño por él. Y cuando Dido, arrobada de gusto, en su regazo te acoja en el banquete, entre los vinos te abrace y largos besos te prodigue. Alzas tú en ella tus secretas llamas, veneno que la engañe y que no sienta. Cumple amor el encargo de su madre y quítase las alas, remendándose de yulo el paso con afán travieso. Riega Venus entonces la dulzura del sopor en Ascania. En su regazo a los idalios, bosques se lo lleva, y allí le envuelve la odorante sombra y blanda floración del amaranto. Entre tanto obediente iba Cupido, alegre andando con el fiel Acates, portador del espléndido presente. Al llegar, él, la reina, lecho, en áureo lecho, que con soberbio cortinaje ocupa el centro del festín, compuesta espera. Entra Eneas después y sus troyanos y en estrados de púrpura se tienden. Dan agua a manos los sirvientes, llenan de pan los canastillos y afanosos presentan toallas de afelpados hilos. Al interior, 50 son las jóvenes que por sus turnos la despensa cuidan, y en el altar de los penates ceban la llama con perfumes. Otras 100 mancebos en edad iguales, las viandas sirven ágiles y escancian. Numerosos también llenan tirios las salas del festín y se les manda acomodarse en decorados lechos. Pasma a toda la dádiva en Eneas. Pasman la magia y fuego del dios niño, su artificio hablar. Admira el manto, admira el velo del acanto de oro. Pero entre todos la infeliz Fenisa, ya condenada a su fatal destino, no se sacía mirando, y más se enciende cuanto más mira, y su emoción aumentan al par de los dones y al hermoso niño. Él, a Eneas, se abraza, de su cuello pende amoroso, hartando de dulzura el corazón del engañado padre, y va luego a la reina. Ella le estrecha fijo los ojos, ciega el alma toda. Y a ratos le acaricia su regazo, en su regazo. Ay, sin venturadido, que no se sabe cuán terrible es el Dios a quien acoge. Él, que no olvida el plan de la Asidalia, con tiento la memoria de Siquio, va disfumando y llama de amor vivo, se afana en atizar en aquel pecho, tiempo hace inerte y al amor extraño.
Terminando el Hasta ahí. festín, ah, ya. Paremos un ratito aquí porque aquí se describe como esta hazaña de Cupido, ¿no? ¿Qué ha pasado en en este momento? ¿Qué está describiendo aquí Virgilio? Bueno, un poco lo habíamos anticipado antes, ¿no? Venus hace un plan. ¿En qué consiste este plan? ¿Se entiende o no? Yo me confundí un poquito, como que lo hizo pasar a su hijo por el hijo de... Claro, ella habla a su hijo que es Cupido, ¿no? Eros en griego. Es el famoso Eros que encontramos en el famoso Eros Mm, que encontramos en el Simposio de Platón, ¿no? Pero en latín Cupido, el hijo de Venus. Y ella entonces le pide a Cupido que haga, claro, que finja ser el hijo de Eneas, ¿no? Ella mientras tanto rapta al verdadero hijo de Eneas, Ascanio, y se lo lleva a una isla y lo duerme, ¿no? Y mientras tanto, entonces Cupido va al banquete, este banquete espléndido que ha organizado Dido, y entonces va tejiendo, ¿no? Este enamoramiento, ¿no? Hace que, el plan es ese, hace que Dido se enamore de Eneas, ¿no? Él cumple el encargo de su madre, se quita las alas, se viste como Ascanio, etcétera, y entra entonces en la escena del banquete, ¿no? Al llegar él, o sea, el compañero de Eneas que lo ha ido a buscar, ¿no? En vez de llegar con Ascanio, ha llegado en realidad con Cupido. La reina, bellísima, ¿no? Que está también en este como entorno, en este marco tan resplandeciente, en un lecho de oro, con un cortinaje maravilloso, etcétera. Y ella está como esperando ahí que lleguen los invitados, ¿no? En este como escenario muy lujoso. Entra Eneas, ¿no? Y se tienden, claro, esto refleja también el uso romano de comer acostados, ¿no? Ellos comen en lechos, se tienden en estrados de púrpura, con tejido como teñido en púrpura que es muy lujoso. Llegan los sirvientes, etcétera, empiezan a servir todas las comidas y la bebida, todo es organizado perfectamente. Bueno, Eneas trae muchos dones, pasma a todos la dádiva de Eneas, porque Eneas venía trayendo muchos objetos también que habían sobrevivido, a pesar del naufragio y todo, habían sobrevivido muchos artículos como dones preciosos que venían de Troya, ¿no? Que sorprenden a los invitados. Pero más que nada, más que todo el resto, pasma a los invitados la magia y fuego del dios niño. Claro, es un niño, pero habla de una manera que fascina a todos, ¿no? Su fascinante hablar, más que artificioso, porque en castellano artificioso como que tiene un significado más negativo. Yo traduciría más bien fascinante. Claro, es como un niño, pero habla muy bien, como fascina a todos, ¿no? Y bueno, y más que a nadie, por supuesto que fascina a la infeliz Fenisa, o sea, Dido, ¿no? Que aquí es caracterizada ya como protagonista ya de la tragedia que se va a desarrollar. Es infeliz, o sea, desgraciada, que va a sufrir una desgracia, ya condenada a su fatal destino, ¿no? No se sacia mirando, ¿no? Y más se enciende, claro, evidentemente Dido mira a Eneas y a sus dones, etcétera, pero el niño es quien va tejiendo, el niño Cupido es quien va tejiendo, ¿no? Toda esta trama, esta trampa en el fondo, ¿no? Su emoción aumentan al par los dones y el hermoso niño. Y el niño como que va de él a ella, como que se abraza a Eneas y después se abraza a ella y va como al regazo de ella, etcétera. Y entonces como que va tejiendo esta tela
que va uniendo a los dos, ¿no? Porque Eneas tampoco sabe, él también es engañado. Y él va y viene, ¿no? De uno a otra. Y ella lo abraza porque ella queda fascinada con el niño, está fascinada con el padre, evidentemente ella le gusta a ella, Eneas, y además está fascinada por el hijo, lo abraza, ¿no? Pero, claro, lo que recalca Virgilio en el fondo es que el alma como que se le empieza a cegar, ¿no? O sea, Eros es fascinante, pero engañador, ¿no? El alma se le ciega con toda esta fascinación. Claro, ella lo acaricia, etcétera, lo tiene en su regazo, ¿no? Y no sabe qué peligro tiene en el regazo, ¿no? Ella lo tiene, lo abraza ahí, lo besa, pero es desventurada, ¿no? No sabe cuán terrible es el Dios a quien acoge. Claro, parece un niño inofensivo y simpático, fascinante, etcétera. En realidad no, es un Dios terrible. Y él, o sea, Cupido, que no olvida el plan de la madre, la Cidalia sería Venus, ¿no? Poco a poco va disfumando en la mente de ella la memoria del marido muerto, porque hay que saber que Siqueo, que era el marido, o sea, a Siqueo ella le había jurado fidelidad incluso después de la muerte. O sea, ella había hecho un voto que no se casaría con ningún hombre más después de él. Y entonces, claro, lo que va a hacer el trabajo de Eros en este momento también va a ser no solo hacerla enamorar de Eneas, sino que hacer esfumar la memoria del marido, para que ella en el fondo finalmente falte a su voto, porque ella había hecho un voto solemne de mantener fidelidad, de mantenerse como soltera, digamos, después de la muerte del marido. Y entonces ella, bueno, él se afana como en atizar la llama del amor vivo en el pecho de Dido, que hacía tiempo no conocía el amor, ¿no? Era extraño al amor, era inerte, era como dormido y como que no era sensible al amor. También hay que saber que ella, Dido, como mujer reina que había llegado a este nuevo país, también había recibido varias propuestas de matrimonio de los pueblos indígenas de allá del norte de África y ella no los había tomado en cuenta, había rechazado todas las propuestas, también porque tenía este voto, ¿no? Pero con Eneas, claro, aquí va a pasar algo diferente. Y terminemos de leer entonces el final. Aquí va terminando el libro y después en el libro segundo y tercero será toda la narración de Eneas de las aventuras de Troya, pero vale la pena aquí terminar de leer el libro. No sé si quieres seguir, Pía. Sí, yo sigo, profe. Perfecto. Terminado el festín, se alzan las mesas y traen grandes cráteras que el vino llena hasta desbordar. El ruido cunde y por los amplios atrios se derrama. De los Espera, dorados espera, artesones espera un poquito, pende toda espera un poquito, que quería aquí hacer recalcar esto, que también tiene ya. en mente aquí Virgilio un eco del simposio de Platón, ¿no? Lo que empieza ahora es un simposio, empiezan a beber, ¿no? Después de comer, traen el vino en grandes cráteras, tal como era el uso griego, ¿no? La crátera es una copa, pero muy grande, que contiene algo así como 2 litros. Entonces empiezan a correr las copas de vino. Entonces, claro, termina la comida y con la bebida, después empieza también la conversación y después la narración, ¿no? O sea, es la parte, digamos, de la conversación y de la narración. Y claro, tiene que ver con claro, está en mente esa idea del simposio platónico, porque evidentemente aquí es el inicio de esta historia de amor, digamos. Sí, sigue nomás, disculpa que te interrumpí. Ya. De los dorados artesones penden fanales encendidos y la noche ante las hachas cede. En este punto pide la reina la pesada copa de oro y piedras, que usada ya por velo fue de todos sus regios descendientes. La hace llenar de vino puro y dice mientras todo es silencio en la amplia sala. Júpiter,
pues es fama que has dictado de la hospitalidad las sacras leyes. Haz de este día un día de ventura para tirios y teucros, que lo tengan en eterna memoria nuestros nietos. Que nos asista el dios de la alegría, Baco, y con él la bondadosa Juno. Y vosotros, oh tirios, dad realce con vuestro agrado a tan feliz encuentro, dice. Y liba en la mesa, y la primera llegando el labio apenas a la copa. Con gesto airoso, de impaciencia, a Vicias la ofrece, y él, el líquido espumante de un ancho sorbo sonriente apura. Tras él, todos los próceres, su cítara de oro, alza entonces el crinado Iopas, alumno de Atlas, el divino, y canta la errante luna, el sol y sus eclipses, la creación del hombre y de las fieras, la lluvia, el rayo, las acuosas híadas, Arturo, los triones y la prisa con que corren a hundirse en el océano los soles del invierno y luego atrasan tanto las noches su pausado curso. Luenga, ovación tributanle, los tirios y los troyanos luego. Más la noche prolonga Dido con preguntas múltiples, bebiendo largo amor la sin ventura. Inquiere con afán de Héctor, de Príamo, de las tropas del hijo de Aurora, de los raudos corceles de Diomedes, no, sí, del Diomedes. porte real de, sí, del porte real de Aquiles y de pronto. Mas, ¿no será mejor huésped, le dice, que desde el primer lance nos relates las acechanzas griegas, los reveses de los tuyos, tus viajes y rodeos? Pues que ya es este el séptimo verano que en tierra y mar tu curso errante mira. Y ahí se interrumpe la acción porque entonces Eneas empieza su relato de la historia anterior que ha vivido en Troya. Enmudecieron todos y él entonces empieza a hablar desde su alto estrado. ¿Cómo se concluye entonces el libro? ¿Qué ha pasado aquí? Terminada la cena, hacen un brindis, ¿no? Y este brindis también, bueno, en realidad complementa, porque todo en este final del libro primero que está en esta cornisa así como tan esplendorosa del banquete, en realidad es como el primer acto de una tragedia, ¿no? Y los elementos de la tragedia son dos, claro, por un lado es el amor de Dido que será trágico, porque ella se enamora de Eneas y terminará violando su voto, ¿no? Ella faltará a su voto y eso le traerá desgracia, ¿no? Finalmente ella terminará mal. Pero por otro lado, esto tendrá una resonancia también a futuro, en la futura historia de Roma y Cartago, ¿no? Entonces, este brindis que se hace acá es también una especie como de ironía trágica, ¿no? Porque ella hace un solemne brindis diciendo, ¿no? En nombre de Júpiter, que has dictado las leyes de la hospitalidad, haz de este un día de ventura, o sea, de felicidad, de dicha, de bienaventuranza, para tirios y teucros, o sea, para fenicios y troyanos, ¿no? Que lo tengan en eterna memoria nuestros nietos, o sea, como que iban a ser amigos, ¿no? Y entonces esto, claro, es trágicamente irónico porque evidentemente eso no iba a ser así, ¿no? Porque esta es vista como, es leída como la premisa también de la futura guerra entre los nietos. Los nietos no serán amigos, serán enemigos, ¿no? Y se matarán, etcétera. Entonces todo esto es como el preanuncio de lo que será la tragedia. Claro, y esta tragedia de los pueblos se hace remontar a la tragedia de este amor desafortunado, ¿no? Porque finalmente ella terminará como peleada con Eneas, incluso le mandará como una maldición hacia el futuro, que será como lo contrario de esta bendición que da aquí.
Entonces, bueno, todos toman la copa, hacen el brindis. Y también está ese episodio interesante de la Edo, ¿no? Viene también el que canta, ¿no? Que trae su cítara de oro, el crinado y yopas, una Edo, que canta, pero a diferencia de en la Odisea, donde el Aedo que canta, canta las hazañas bélicas de Troya y las gestas de los héroes, aquí ¿qué canta el Aedo? Un tema totalmente diferente, ¿no? Y aparentemente extraño en este contexto, ¿no? Porque canta fenómenos naturales, ¿no? La errante luna, el sol y sus eclipses, como fenómenos astronómicos, la creación del hombre y de las fieras, la lluvia, el rayo, las estrellas son, todos esos son nombres de estrellas, las Íadas, Arturo, los Triones, las mareas, etcétera, ¿por qué son más largos los días en el verano y más cortos en el invierno, etcétera? Todo esto, bueno, hay que entender por qué Virgilio lo pone aquí. Todos estos versos Virgilio se los copia a sí mismo, es una autocitación. Estos son versos copiados tal cual de las geórgicas, donde en el fondo lo que está haciendo Virgilio es presentarse él mismo, o sea, el vestido de este Aedo Iopas, crinado, de largo cabello, canta lo que había cantado él en las geórgicas, fenómenos naturales, atmosféricos, etcétera, que tienen que ver con la vida, evidentemente con la vida del campo también, ¿no? Entonces aquí está poniendo él como su firma. Yo soy el mismo poeta, en definitiva, que está cantando ahora esto, el mismo que cantó todos los fenómenos naturales, etcétera, en las geórgicas. Y bueno, finalmente la noche prolonga Dido, o sea, Dido no quiere no quiere despedir al invitado, quiere que le siga hablando, ¿no? Y entonces le sigue haciendo preguntas, con preguntas múltiples, bebiendo largo amor la sin ventura, ¿no? El amor es como una bebida, ¿no? Ellos están bebiendo vino, pero lo que ella está bebiendo, o sea, en estas amplias cráteras donde están bebiendo vino, ella está bebiendo algo más peligroso que el vino, algo más, como que tiene consecuencias más fuertes que el vino y es largo, o sea, una bebida larga, digamos, hace largos, traga, traga largamente esta como sustancia, el amor, ¿no? Que es más fatal, o sea, puede ser mucho más como inebriante y mucho más peligrosa, ¿no? En algunos casos puede ser mortal, ¿no? Como en el caso de que le tocara a ella. Le hace más preguntas de Héctor, de Príamo, ¿no? De todos los héroes, etcétera. Y de pronto dice, bueno, eh, ¿para qué tantas preguntas? Cuéntanos la historia del comienzo. O sea, en el fondo le pide a Eneas que se quede ahí toda la noche, o sea, que se quede ahí y que hasta prácticamente hasta el amanecer él siga contando toda la historia del comienzo, desde que se incendia Troya hasta que llega ahí. No, no será mejor que desde el primer lance, o sea, desde el comienzo, nos relates las acechanzas griegas, ¿no? Entonces también el fin de Troya, ¿no? Los reveses de los tuyos y después los viajes, todos los rodeos, que son 7 años de aventuras que acaba de cumplir Eneas. Entonces, en el fondo se quiere asegurar que Eneas siga ahí toda la noche hablando y ella mirándolo, digamos, y entonces disfrutando de su presencia. Bueno, cómo está viendo aquí Virgilio el amor es bastante evidente. No sé si alguien lo quiere rápidamente resumir. ¿Qué idea nos está transmitiendo de esto? Resumiendo un poco los conceptos detrás de toda la como narración mitológica y de Cupido, etcétera, Venus, pero si quisiéramos resumirlo como en el fondo, de un modo conceptual, de un modo como sintético, como lo, ¿qué, qué- qué-
¿Qué conceptos quiere transmitir de fondo acá? Sintéticamente, porque ya son las 8 y creo que ya llevamos 2 horas. ¿Están cansadas? Sofía. Como respecto al amor, Claro. mm, como que el amor es al final algo como... Es que no sé si esto está bien, pero lo entendí como que era manipulable por los dioses, como que al final hay un destino que va a ser cumplido y que es como Sí, depende más de los sí, hay dioses. una manipulación de los dioses, pero aquí habría que hacer una nota al pie de página, porque em, aquí, con respecto a Homero, han pasado como 1000 años, ¿no? Y Virgilio ya no cree mucho a los dioses así de una forma muy literal, como lo creía la gente del tiempo de Homero. Entonces hay que leer esto como un poco en un doble plano, ¿no? O sea, él escribe esto, claro, digamos, la Eneida es un libro para todo público. Entonces, claro, en el pueblo podía haber personas que todavía creían en los dioses como de una manera literal, como se creía en la antigua religión pagana, ¿no? Ahora, en la mente de Virgilio eso tiene un doble sentido, porque en su mente como ya imbuida por la filosofía griega, estos dioses de la vieja tradición también son un poco, en gran parte, yo diría, alegóricos. O sea, no hay que entender que él los pensara de un modo tan literal. Entonces, cuando habla de Venus, Cupido, etcétera, son como fuerzas que están ahí actuando en el fondo, dentro del alma humana y que de alguna manera trascienden el alma humana. O sea, son cosas misteriosas para el propio hombre, pero que actúan en la interioridad y que son de algún modo incontrolables, ¿no? Entonces, claro, está Cupido ahí tejiendo esta trama y flechándole el corazón, etcétera, que es algo un poco misterioso, o sea, transmite algo como este misterio de dónde viene esto, ¿no? Que de pronto una persona como que se enamora y como que se le nubla la cabeza, como que no piensa bien y como que es algo como fascinante, pero al mismo tiempo extraño y irracional, ¿no? Y, y evidentemente es algo peligroso, ¿no? O sea, es algo bonito, como que da una gran fascinación, etcétera, pero que tiene su lado peligroso. Entonces, en el fondo está diciendo que hay algo como profundamente misterioso y ambiguo, ¿no? En esto que le está pasando a Dido. Bueno, y eso lo irá después también explicando poco a poco a medida que avanza la historia. Efectivamente, Dido hace cosas que nunca habría hecho antes, ¿no? Porque ella era una reina que estaba ahí preocupada de construir la ciudad, de fundar, como crear leyes, etcétera, organizar todo. Era una persona buena, generosa, prudente, etcétera, ¿no? Y con el amor, como que todo esto la lleva como a confundirse mucho, ¿no? Entonces, eh, claro, esa en el fondo es como la sensación de fondo que deja esto. Es algo maravilloso, que todo ocurre en un contexto muy bonito, pero algo también profundamente irracional y algo engañador, ¿no? Esto un poco transmite en el fondo. Bien, no sé si hay más, no sé si hay más observaciones o preguntas, ¿no? Bien, entonces la próxima vez pasaremos al libro cuarto, porque aquí, claro, en el libro tercero, perdón, en el segundo, Eneas empieza su narración. Recomiendo mucho leer la narración de Eneas, porque él va contando ahí cómo se destruye Troya, la última noche de Troya. Toda esa es una parte muy, muy bonita.
pero nosotros no la vamos a leer en clase. Entonces recomendaría leer toda esa narración del libro segundo, sobre todo. También el tercero es interesante, pero el segundo más todavía. El segundo es prácticamente toda la última noche de Troya. Cómo Eneas sale de Troya y eh, se lleva a su familia y parte en este viaje. Y el libro tercero es todo el viaje que él afronta. Y en el cuarto termina la narración y empieza propiamente la historia entre Dido y Eneas. Que esa sí la vamos a leer en clase, casi toda. Bien, los dejo entonces para que hagan una pequeña bitácora. Ya. Chao, profe. Muchas gracias. No, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes y sobre todo a las lectoras. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Mi bitácora se la puedo mandar por correo? Porque a ti no te funciona el... espera que voy a dejar de grabar acá. De tener